Buenas noches. ¿Están contentos? Yo también estoy muy feliz. El poder compartir con ustedes la segunda noche de nuestra campaña, el ver a tantos de ustedes nuevamente aquí, me llena de gozo y alegría. Y por supuesto, antes de abrir el santo libro de Dios, debemos encomendarnos en sus manos, para que el Espíritu Santo que inspiró a los profetas a escribir estas palabras que nosotros vamos a leer en esta noche, sea el mismo Espíritu que ilumine nuestra mente para entenderlas y que fortalezca nuestro corazón para ponerlas por obra. Aquellos que puedan acompañarme, yo acostumbro a orar a mi Padre Celestial de rodillas. Los que no se puedan arrodillar, inclinen su rostro en el lugar donde están. Nuestro Padre y nuestro Dios, sea tu nombre exaltado y glorificado en esta hora. Venimos con corazones agradecidos ante tu augusta presencia, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos has traído hasta tu templo, tu casa de oración, a escuchar palabra de vida. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda cumplir el propósito para el cual tú la has enviado, para redarguir nuestros corazones, para enseñarnos tu verdad y para ayudarnos a vivir una vida que glorifique tu nombre. Bendícenos, pues, al abrir las páginas de tu santo libro. Bendice a los que vienen en camino, apresura sus pasos. También a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros, donde quiera que estén, que tu Espíritu Santo trabaje también en sus vidas y en sus corazones, para que la palabra no regrese a ti vacía. Gracias, Señor, porque sabemos que en Cristo tenemos todo aquello que te pedimos, porque nuestro Salvador prometió que todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él nos lo daría. Es por eso que lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito y glorioso de nuestro amado Señor, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Acá tengo las tarjetitas de los que pasaron anoche a su llamado. Estamos orando por cada uno de ustedes, para que el Espíritu Santo les dé los pedidos de su corazón. ¿Hay alguno que no estuvo aquí anoche? Puedo ver las manos. ¿Hay alguien que no estuvo aquí anoche? Muy bien, veo unas 4 o 5 manos de personas. Hoy vamos a continuar con el tema de anoche y por eso preguntaba, para poderles dar un pequeño resumen para que podamos entonces entrar directamente en tema. Anoche vimos o comenzamos a estudiar la profecía de Apocalipsis capítulo 17. ¿Hay alguien que no tiene un ejemplar de la Biblia en sus manos? ¿Alguien necesita una Biblia? Los encargados les van a hacer llegar un ejemplar de la Biblia. ¿Todos tienen? Levante la mano si alguien lo necesita. Aquí a esta persona le hace falta una Biblia. Muy bien. Apocalipsis está al final del libro. Apocalipsis capítulo 17. Anoche leímos en su totalidad el capítulo 17 de Apocalipsis. Y haciendo un pequeño resumen, aquí se presenta a una mujer montada sobre una bestia. Esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pero la mujer
se la presenta como una mujer prostituta, una mujer de mal vivir. Dice que ella ha cometido fornicación con los líderes políticos del mundo, con los reyes de la tierra, y todos los moradores de la tierra se han emborrachado con el vino de su fornicación. Dice el versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Anoche vimos un poquito acerca de esa bestia con 7 cabezas. Y vimos cómo la Biblia nos presenta que una bestia representa un poder político, un gobierno, un imperio. Esta bestia tiene 7 cabezas porque son los 7 intentos que ha tenido Satanás para dominar al mundo entero a través de reinos o imperios que él ha podido poner bajo su control. Vimos anoche que los reinos de este mundo, los poderes políticos han sido manipulados a lo largo de la historia por el dragón, por el enemigo, por el diablo. Y vimos cómo esta bestia recibió su trono, su dominio y su autoridad de parte del dragón directamente. Apocalipsis capítulo 13 y versículos 1 y 2. Dice así, me paré sobre la arena del mar y vi surgir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta bestia está compuesta de 7 cabezas, pero tiene ciertas características muy peculiares. La bestia era parecida a un leopardo, o sea, el cuerpo de un tigre, pero tenía las patas como de oso, y tenía la boca como boca de león, pero tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es una bestia compuesta. Compuesta quiere decir que está formada de distintos animales. Cuerpo de tigre, patas de oso, boca de león, y tiene 10 cuernos. Si ustedes se fijan en su Biblia, al pie de la página donde están las referencias, nos envía el capítulo 13 en el versículo 2. En mi Biblia aparece una letra chiquitita, una letra C, y al pie de la página dice Daniel 7, versículos 4
al 6. Daniel es un profeta que vivió 600 años antes de que Cristo naciera en este mundo. Es un profeta del Antiguo Testamento. El Apocalipsis fue escrito por un apóstol de Cristo, también profeta, porque recibió visiones y sueños, y este apóstol se llama el apóstol Juan. Anoche hablamos un poquito acerca de él. El Apocalipsis se escribió después de Cristo, pero el profeta Daniel vivió 600 años antes de que Cristo naciera en este mundo, y Dios también le dio sueños y visiones que él escribió y relató. El libro del profeta Daniel es parte de las escrituras sagradas hebreas, que el mundo cristiano las recibió como legado, como herencia de los hebreos, o sea, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Y Dios mandó su palabra a través de este pueblo, por profeta, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fíjense, de los israelitas viene el pacto, viene la promulgación de la ley de Dios. De los israelitas viene el culto, la manera de adorar a Dios, las promesas que Dios hizo, las profecías de su palabra. También los patriarcas y los profetas fueron todos judíos. Y sobre todas las cosas, Cristo, carnalmente hablando, más nació de una madre judía. Así que es importante que nosotros estudiemos las profecías. Por eso vamos a ir al libro del profeta Daniel, para poder entender el Apocalipsis de esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero que tiene cuerpo de leopardo y patas de oso y boca de león, y que tiene los 10 cuernos. Vamos a ir a la profecía del profeta Daniel. Daniel, en el capítulo 7. Y dice así: visión de las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león. Ahí está el león. Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y se levantó del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Versículo 5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Ahí está el oso, de las patas de oso que tenía la bestia de Apocalipsis capítulo 13. La segunda bestia era semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho: levántate y devora mucha carne. Versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra bestia, la tercera, semejante a un leopardo. Ahí está el leopardo. Fíjense, león, oso, leopardo. Con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª
cuarta bestia, espantosa y terrible y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, las obras las hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Así que la primera bestia era un león, la segunda bestia era un oso, o como un oso, la tercera bestia como un leopardo, pero con 4 cabezas, y la cuarta bestia, espantosa, terrible, no nos dice qué era, pero nos dice que tiene 10 cuernos. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Fíjense que esta visión de esas bestias nos lleva hasta la misma escena del juicio final, donde el juez de todo el universo se sienta. Fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y la lana, y el pelo de su cabeza blanco como lana. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que esta visión o esta profecía que Dios le dio a Daniel nos lleva hasta el mismo día del juicio y hasta la venida del Señor. Porque dice en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo vino como un hijo de hombre, que se acercó hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Anoche nosotros vimos cómo finalmente el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que es Cristo, va a recibir el dominio sobre toda la tierra y sobre todos los reinos de la tierra. Esta profecía nos dice exactamente lo mismo. Vino el Hijo del Hombre hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, versículo 14, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que el reino y el dominio y el poder finalmente van a ser dados a Cristo, y todas las naciones, pueblos y lenguas del mundo van a servir al Rey Todopoderoso, a Jesucristo, por los siglos de los siglos. Su reino nunca pasará, nunca será destruido, perdurará para siempre, porque es un reino eterno. Ok. Esta profecía nos presenta la historia de la humanidad. Desde la época de Babilonia, el primer imperio mundial, hasta el juicio final y hasta que Cristo reciba todos los reinos de esta tierra y le sea dado el dominio que va a durar para siempre.
Es la historia completa del planeta Tierra, pero Dios escogió presentarla a través de símbolos de bestias. Y cada bestia representa un reino. Por ejemplo, lean allí mismo en el capítulo 7, en el versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Así que la bestia es un reino, la cuarta bestia un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Una bestia entonces representa un reino sobre la tierra. Un reino quiere decir, no es solamente un rey, es una dinastía de reyes que dominan el mundo. Por ejemplo, el reino de Babilonia no fue un solo rey, fue una monarquía que duró cientos de años. Pero después de eso, se levantó otro reino. Y luego otro reino, y luego otro reino, diferentes reinos. Vamos a ver qué representan estos reinos. En el versículo 17 dice así: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, y después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Cuatro grandes reinos que se levantarán en toda la tierra. Estos son reinos mundiales, imperios mundiales. Y después de esto, el reino va a ser dado a Cristo y al pueblo de los santos, y Él reinará para siempre, por los siglos de los siglos. Cuatro grandes bestias, cuatro grandes reinos. La primera bestia era un león. Cuando Daniel escribió esto, el reino que estaba dominando el mundo en aquella época era el reino de Babilonia. En el capítulo 7, ya lo leímos, en el versículo 1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Así que estas visiones fueron dadas mientras él estaba durmiendo. Dios le mostró, pero fue en el primer año del reinado de Belsasar, rey de Babilonia. Belsasar fue el último rey del imperio babilónico. El imperio babilónico fue fundado por el primer rey de Babilonia, que se llamó Nimrod. Nimrod está mencionado al comienzo de la Biblia. No pierdan el libro de Daniel, porque ahora vamos a regresar, pero vamos a ver el inicio de Babilonia. Y es interesante que sepamos esto, porque Babilonia no solamente fue el comienzo de los imperios mundiales, el primer imperio mundial. Babilonia es la cuna, escuchen bien, la cuna, el comienzo del sistema religioso o de la iglesia que fue fundada por el mismo Nimrod, a la cual la Biblia le llama la mujer prostituta, la ramera, y lo leímos hace un momento, que decía que sobre su cabeza tenía un nombre escrito: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas. Apocalipsis capítulo 17 y versículo 5. Así que en Babilonia encontramos dos cosas que tienen su comienzo: el poder político y el poder religioso.
la fundación del primer reino mundial y también la fundación de la primera religión en contra de la religión verdadera, en contra del Dios del cielo. La historia que vamos a leer es impresionante. Cuando Dios destruyó el mundo de la antigüedad por un gran diluvio, ¿se acuerdan ustedes del diluvio universal? Es interesante porque el diluvio universal sucedió alrededor de 4.500 años atrás. Hace 4.500 años atrás que fue el diluvio. El diluvio destruyó toda la vegetación que había en el planeta Tierra y quedó sumergida y sepultada. El diluvio no solamente cayó agua, hubo movimientos de la tierra, movimientos telúricos o teléuricos. O sea, la tierra tembló, se levantaron montañas, se hundieron valles. Fue un tremendo cataclismo. Y ese diluvio tapó rápidamente millones de toneladas de vegetación, de donde sale hoy en día el petróleo. El petróleo está formado por materia orgánica, mayormente vegetal, pero también materia animal, seres vivientes que fueron muertos, enterrados, quedaron sepultados y de allí se formó el petróleo. Eso ustedes lo pueden estudiar, es algo científico. El petróleo es materia orgánica. 4.500 años atrás fue el diluvio. Por cierto, los árboles más antiguos del planeta Tierra, las criaturas vivas que han estado vivas desde la época del diluvio, están tan solo a 2 horas de aquí de Fresno, California. Y ustedes saben cuáles son, ¿verdad? Son los gigantescos árboles llamados los secuoyas. Y el Parque Nacional de los Secuoyas, que está no muy lejos de aquí, a unas 2 horas de aquí, tiene árboles gigantescos. Si usted nunca ha ido, le aconsejo que aproveche, no está muy lejos, vaya a visitar el Parque de las Secuoyas. Va a ver algo que no se puede ver en ninguna otra parte de todo el planeta Tierra. Los árboles más gigantescos que existen, seres vivos, porque han estado vivos y han estado creciendo por más de 3.000 años. Y tómense el trabajo cuando vayan a ver el árbol que se llama el General Grant, el General Grant, o el Sherman Tree, el General Sherman. Tienen nombres los árboles que les han puesto, esos los gigantescos. Nomás fíjense, la gente no lee mucho los cartelitos que les ponen, pero lean los cartelitos y van a ver que todos esos árboles tienen menos de 4.500 años. Tienen 3.000, 3.500, 3.800, 4.000, 4.200 años. Y usted dice, pero ¿y cómo saben cuántos años tienen? Sencillo. Hay anillos en los árboles y cada año que pasa se va formando un nuevo anillo. Con solo contar los anillos se puede saber la edad que tiene un árbol. Y hoy en día no necesitan cortar el árbol para contar los anillos. Con láser pueden mirar en el interior y contar cada uno de los anillos del árbol y ellos saben exactamente la edad que tienen. Ahora les cuento esto para que nos situemos históricamente. Después del diluvio, la tierra comenzó a ser repoblada de una sola familia. Noé y su esposa
que tuvieron 3 hijos varones. Uno se llamaba Sem, el otro se llamaba Cam y el otro se llamaba Jafet. Y esos 3 hijos varones se casaron, y esas 4 parejas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 nueras, fueron las 8 personas que se salvaron de ese cataclismo a nivel mundial. Todo lo demás fue destruido en el planeta Tierra. Y de esas 4 parejas se pobló nuevamente toda la tierra. O sea que todos los que estamos aquí, todos los habitantes del mundo, descendemos de esas 4 parejas. Claro, si vamos más atrás, descendemos de Adán y Eva. Pero toda esa generación que descendió de Adán y Eva fue destruida en el diluvio. Y Dios comenzó borrón y cuenta nueva. Y comenzó con Noé y sus 3 hijos. Así que en realidad todos los habitantes del planeta Tierra tenemos sangre o genes que descienden de Noé y de su esposa, de una pareja, a través de sus hijos. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Vamos a ver el origen de Babilonia. Resulta que después del diluvio solamente quedaron en esta tierra seres humanos que creían en el Dios verdadero, que adoraban al Dios verdadero y que le servían, porque Noé era creyente en el Creador de los cielos y de la tierra, y sus familias, sus hijos y sus esposas, todos eran creyentes en el Dios verdadero, adoraban a un solo Dios, y existía una sola religión, y existía una sola lengua, todos hablaban el mismo idioma. ¿De dónde salieron todas las lenguas? ¿Y de dónde salieron todas las religiones que existen hoy en día? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Y de dónde salieron todas las naciones y pueblos? Bueno, en Génesis, en el capítulo 9, está la salida de Noé y de su familia del arca. Génesis capítulo 9. En el capítulo 8 y el versículo 15, dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Versículo 18, y entonces salió Noé y sus hijos con su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales, y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreciólo en holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: ya no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ya no volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y el capítulo 9 viene la bendición que Dios le dio a Noé, y le dijo que se fructificara y se multiplicara y llenara toda la tierra. Eso está en el 9:1. Pero ahora llegamos al capítulo 10. Se titula Los descendientes de los hijos de Noé. Versículo 1 del capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y luego va a tomar a cada uno de estos 7 hijos y va a dar los hijos de esos hijos. Por cierto, el capítulo 10
ha sido estudiado por los entomólogos y por los que estudian las razas. Los etnólogos, así se llaman los que estudian las razas. Y todas las razas y pueblos y habitantes del planeta Tierra pueden ser rastreados a uno de estos descendientes de Noé, de sus hijos o de sus nietos o de sus bisnietos. No hay pueblo sobre la faz de la tierra que no tenga su raíz en esto. Y aquí se mencionan más de 100 naciones o pueblos que salieron. No es ese nuestro propósito en esta noche estudiar, pero vamos a hablar de uno de los descendientes de Noé. 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Vamos a hablar ahora de Cam, el segundo hijo de Noé. Dice el versículo 6. Los hijos de Cam fueron Cus, Mitzrayim, Fut y Canaán. Cam tuvo 4 hijos, Cus, Mitzrayim, Fut y Canaán. De todos estos se poblaron todas las naciones. Así dice en el versículo 5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a las familias en sus naciones. Pero ahora, de los hijos de Cam, nos interesa ver uno. Cus, el primer hijo, el mayor. Cus tuvo a Seba, a Ávila, a Sabta, a Raamá y Sabteca. Y Cus engendró, versículo 8, a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Aquí está este nombre Nimrod. De él vamos a hablar un poquito en esta noche. Este Nimrod llegó a ser, dice aquí, el primer poderoso en la tierra. Primer poderoso. ¿Qué quiere decir alguien poderoso? ¿De qué manera una persona llega a ser poderosa? ¿Cómo se llega a ser poderoso? Teniendo gente bajo su control. Llegando a ser alguien que domina o que rige o que gobierna a otras gentes. El primer poderoso. La palabra que se usa aquí para poderoso se puede también traducir del idioma original como el primer dominante. Un poderoso es alguien que domina, o el primer dictador, el primer tirano en la tierra, el que logró dominar a las gentes bajo su control. Y dice en el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar se conoce hoy en día como Irak, pero el nombre antiguo de la tierra de Sinar era Babilonia, y el que le puso ese nombre fue Nimrod. Babel, de donde viene Babilonia. Fíjense que la primera vez en la Biblia que se nombra el término reino, y justamente esta noche estamos viendo los reinos de la tierra. El primer reino que se levantó fue el reino de Nimrod, de Babel o Babilonia. Y ese fue el primer dictador que se hizo poderoso en el mundo. Dice más de él todavía. En el versículo 9 dice, este Nimrod fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra cazador no es solamente alguien que caza animales, está hablando en el contexto de ser una persona poderosa en la tierra.
Y la palabra cazador se puede traducir también como cazador de hombres, o sea, el primero que cazó hombres para hacerlos esclavos, para dominarlos, para subyugarlos, que metió a naciones enteras bajo su control. Y dice delante de Jehová. La expresión delante de Jehová es una expresión muy particular. Quiere decir el que se le paró adelante a Dios, el que se enfrentó contra Dios, el que se le puso al frente para hacerle guerra a Dios como un contrincante. Fíjense, el primer mandamiento de la ley de Dios dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Cualquier cosa que se pone delante de Dios es un Dios falso. No tendrás otros dioses delante de mí. Y este Nimrod se paró delante de Dios para enfrentar al Todopoderoso. O sea, se quiso hacer como si fuera Dios mismo. ¿Saben? La palabra Nimrod en el idioma hebreo tiene 6 letras, igual que en español. 6 letras. Y Nimrod en hebreo significa contrincante, adversario, opositor, el que se levanta para oponerse delante de alguien, el que le hace frente, el que se para frente a frente contra otro para levantarse en contra de él. Eso quiere decir Nimrod, adversario, contrincante. Y las 6 letras de su nombre, cuando usted las suma, porque en hebreo las letras también representan números. Por ejemplo, la letra Aleph, la primera letra, la A, es el número 1. La letra Bet es el número 2. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Het, Tet, Yod. Conté del 1 al 10. Pero también dije las primeras 10 letras del alfabeto hebreo. Y luego, el número 20 se usó otra letra, el número 50, el número 100. Y así sucesivamente son distintas letras del alfabeto hebreo. Cuando usted suma la letra N, la letra I, la letra M, la letra R y la letra O y la letra D, Nimrod. ¿Ok? En el idioma hebreo, el valor de esas letras, valor numérico, la suma del nombre Nimrod, da el número 666. Y este es un número muy particular. No me pierdan allí Génesis. Bueno, ya les dije que me marquen Daniel y que me marquen Génesis, ¿verdad? Porque vamos a volver. Pero en el libro de Apocalipsis, ¿ok? Ahí están los valores numéricos, ¿ok? Allí lo pueden ver. 666. Las letras del nombre Nimrod. Impresionante. Si ustedes comparan esto con el número, con Apocalipsis capítulo 13, dice en el versículo 17 y 18, y con este versículo terminamos anoche el estudio de la profecía. Decía, bueno, vamos a leer desde el 15 al 18. Este lo leímos anoche. Dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia
o el número de su nombre. Fíjense, el número de su nombre. O sea que el nombre también tiene un número y es el número de la bestia. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, el número de su nombre. Pues es número de un hombre y su número es 666. La Biblia nos dice que el número de la bestia es 666. Y al primer hombre, cuyo nombre cuenta al sumar los 666, fue Nimrod y fue el fundador de Babilonia. El primer rey de Babilonia, ya lo leímos, el comienzo de su reino fue Babel. Ahora, vamos a detenernos un poquito más en Nimrod, porque esta es la clave para entender todo lo demás y para entender el libro de Apocalipsis, de la bestia. Este Nimrod se levantó contra el Dios del cielo para hacerle frente. Se levantó como opositor, como contrincante de la verdad. Los rabinos judíos, cuando comentan sobre el número Nimrod, el nombre Nimrod, no solamente dicen que su nombre en hebreo significa adversario, atacante contra Dios, pero dicen que este es el hombre que se levantó para hacerle frente a Dios, porque él quería hacerse como si fuera Dios aquí en la tierra. Ahora, la Biblia también nos explica esto, lo que quiso hacer el rey de Babilonia. Vamos al libro de Isaías. Isaías en el capítulo 14. Este capítulo en mi Biblia lleva por título Escarnio contra el rey de Babilonia. Y quizás antes de leer este capítulo, les cuento un poquito más de Nimrod para que lo entendamos. Aquí el versículo 4 dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. El rey de Babilonia hacía esto, perseguía a las naciones con crueldad, se enseñoreaba de ellas, se creía dueño de toda la gente. Y le llama aquí el báculo de los impíos, el cetro de los señores. La palabra cetro es lo que usa un rey para gobernar. Y el báculo es lo que usa un sumo pontífice representante de Dios. Es como un cayado, un báculo. El pastor, el cayado del pastor. Recuerden eso, ténganlo en mente, porque este rey de Babilonia tenía un báculo y tenía un cetro. Dos poderes, el poder político y el poder religioso, reunidos en una sola persona. Vamos a seguir leyendo Isaías en un momento, pero vamos a la historia de Nimrod otra vez en el libro de Génesis. En el capítulo 10, ya leímos sobre este Nimrod. No solamente fundó Babel, versículo 10 del capítulo 10, fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala
y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Este Nimrod comenzó a fundar una ciudad tras otra y fundó lo que llegarían a ser con el tiempo dos grandes imperios en la historia antigua. Cuando uno estudia la historia de la humanidad, descubre que el imperio babilónico fue un imperio muy poderoso, pero también el imperio de los asirios. Asiria y Sinar o Caldea son nombres de Babilonia. Y ambos lo fundó Nimrod. Miren cuántas ciudades fundó. Fundó Babel, Erech, Akkad, Calne, Nínive, Rehobot, Cala, Resén y Asiria. 9 ciudades fundó este hombre. ¿Y para qué fundaba ciudades? Ya van a aprender por qué. En el capítulo 10 se nos cuenta un poquito más de la fundación de Babilonia. Dice el versículo 1. En el capítulo 11 y en el versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todo el mundo hablaba el mismo idioma y las mismas palabras se entendían. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Qué es la tierra de Sinar? Ahora volvemos, pero vayan de vuelta a Daniel al capítulo 1. Daniel, en el capítulo 1 dice así, versículo 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Nabucodonosor es un descendiente directo de Nimrod. Sitió la ciudad de Jerusalén. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo Nabucodonosor a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, trajo a la tierra de Sinar, o sea, la tierra de Babilonia, los utensilios de la casa de Dios. Tomó la ciudad de Jerusalén, tomó cautivo a Daniel, a sus compañeros, eso está en el capítulo 1, y los llevó a Babilonia. Pero los utensilios de la casa de Dios los trajo y los puso en la casa del tesoro de su Dios, al pie del Dios principal de Babilonia, que era el Dios Marduk. Con eso estaba diciendo, todas las naciones que yo conquisto son inferiores porque están bajo mi control. Y los dioses de esas naciones son inferiores al Dios de Babilonia, que es Marduk. Por eso trae los utensilios de la casa de Dios y los pone a los pies del Dios Marduk en la casa de su Dios, en el templo de su Dios. Alrededor del templo del Dios Marduk, a sus pies, estaban todos los dioses de las naciones. Pero entre los judíos, ellos no tenían una representación de Dios. No adoraban un Dios hecho de manos, porque Dios les prohibió en el segundo mandamiento hacerse imágenes. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero el segundo mandamiento dice, no te harás imágenes, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás delante de las imágenes, ni las honrarás. Por eso no pudo traer la imagen del Dios, pero trajo los utensilios del templo sagrado, los que se usaban para el culto, los tazones de oro, los vasos de oro y de plata que se usaban, y los puso en el tesoro de su Dios, porque no pudo traer el Dios de los israelitas, porque ese Dios no puede ser representado humanamente. La tierra de Sinar entonces es Babilonia. Volviendo a nuestra historia de Génesis capítulo 11. Dice, cuando salieron del oriente, esto es después del diluvio,
los descendientes de Noé. Cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y se dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué dijo Nimrod? Hagamos una ciudad y hagamos una torre en medio de la ciudad, cuya cúspide, la parte de arriba de la torre, que llegue hasta ¿dónde? Hasta el cielo. Y hagámonos un nombre. ¿Qué es un nombre? Fama. Que todo el mundo nos conozca. Un nombre famoso. Y no vamos a ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Ciudad, torre y nombre. ¿Para qué se construye una ciudad? Dios les había dicho a Noé y a su familia, esparcíos por toda la tierra, llenad la tierra. No les mandó a construir ciudades. El plan de Dios era que el hombre viviera en contacto con la naturaleza, que cultivara la tierra, así como hizo Dios con Adán, que le mandó a cultivar la tierra. De igual manera, Dios mandó a los descendientes de Noé a esparcirse por toda la tierra y que cada familia tuviera un pedazo de tierra para cultivarlo y de allí vivir. De allí cortar árboles para hacerse sus casas, sembrar la tierra y cultivarla para así subsistir. El plan de Dios es que el hombre esté en contacto con la naturaleza que Dios creó y con lo que Dios le dio al hombre para mantenerse. Pero el plan del enemigo de Dios, porque ayer vimos que es el diablo el que manipula los gobiernos y los poderosos del mundo para controlarlos. El plan del diablo es que la gente no se esparza, sino amontonarla en ciudades. Porque las ciudades son más fáciles de controlar. Si la gente vive diseminada en el campo, ¿cómo usted la controla? Si vive uno por aquí y el otro allá a 10 kilómetros y el otro a 5 kilómetros por allá y el otro lejos, ¿cómo usted los controla? Pero cuando toda la gente vive en una ciudad y no tienen tierra sino solamente una casita, ¿cómo se van a mantener? No pueden cultivar la tierra porque no tienen. Y las ciudades de antaño, las casas eran así como en América Latina, pegadas unas contra las otras. Aquí por lo menos las casas tienen un pedacito de terreno alrededor, no están pegadas. Pero en nuestros países las casas, una pared de una casa sigue con la pared de la otra casa. Y no hay ni siquiera donde sembrar nada en las ciudades. Y las ciudades antiguas eran peores todavía, estaban hechas de piedra y los pisos empedrados. Y se hacían murallas en torno a las ciudades. ¿Y para qué se hacían murallas? Decían los constructores de las ciudades, para proteger a los habitantes contra los animales salvajes y contra los enemigos. Pero la misma muralla que hace que no puedan entrar otra gente en la ciudad, sino los que se dejen entrar, también evita que la gente salga, sino el que controla la ciudad deje salir. En otras palabras, las murallas protegen contra los que están afuera, pero también impiden que los que están dentro salgan de la ciudad cuando alguien quiere controlarlos. Las puertas se controlan, hay murallas y todo el mundo está ahí adentro, pero resulta que dentro de la ciudad no hay comida. La comida hay que cultivarla en el campo. El que controla el suministro de comida a una ciudad
controla a los habitantes de la ciudad. El que controla el suministro de agua a una ciudad, controla una ciudad. ¿Qué harían ustedes si de pronto aquí en esta ciudad no hubiera más agua? Se acabara totalmente el agua y usted abre el grifo, la llave de agua y no hay agua. ¿Cuánto tiempo duraría usted sin agua? Díganme la verdad. ¿Cuánto duraría? Que no haya agua ni para bañarse, ni para cocinar, ni para limpiar, ni para lavar la ropa, ni agua para bañarse usted, y ni agua para tomar. ¿Cuánto tiempo podríamos durar sin agua? ¿No se creen que mucho? ¿Sin tomar agua? ¿2 días? ¿4? Pónganse a pensar por un momento. ¿Y dónde irían ustedes a buscar agua? Si no hubiera agua. Una ciudad no se puede construir si no hay agua. Por eso todas las ciudades en la antigüedad se construían sobre los ríos. Hoy en día, las ciudades se trae agua de otras partes. O se saca agua de debajo de la tierra. Pero el agua es muy importante. El que controla el suministro de agua, controla la ciudad entera. Aparte de eso, cuando la gente está amontonada en un lugar, depende del trabajo que le dan, depende del alimento, y el que tiene el control del alimento, entrada y salida, tiene el control de las mentes y de los cuerpos y de las personas que viven dentro de esa ciudad. Las ciudades se transforman rápidamente en antros de maldad. El vicio, la maldad, el crimen se proliferan rápidamente donde la gente vive junta. Rápidamente las enfermedades se pasan de uno a otro por el contagio. Mientras que si usted vive solo en el campo, ¿cómo se va a contagiar? Si usted vive solo en el campo, la gente que vive fuera de las ciudades vive más sana. Porque no está viendo la corrupción, el crimen, la maldad. Yo no digo que en el campo no haya robo, pero mucho menos que en la ciudad. Ustedes están viendo por dónde va Satanás para controlar. Hagámonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Para qué creen ustedes que Nimrod mandó a construir una torre? ¿Para qué? Cuya cúspide llegara hasta el cielo. A ver, ¿están despiertos ustedes? Ajá, ¿quién dijo eso? Allá arriba el hermano. Porque ya Dios había destruido el mundo con un diluvio. Y entonces dijeron, vamos a hacernos una torre que llegue arriba de las nubes. Bueno, la respuesta la atinó bien el hermano, pero no es la correcta. No es la correcta. Miren, ya Dios había dicho que Él no iba a destruir más la tierra con un diluvio. En el capítulo 9 de Génesis, que no lo leímos, les dije que ahí está la historia, pero miren lo que dice en el capítulo 9 y en el versículo 8. Habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Cuál era el pacto? Y sucederá, versículo 14, que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí, vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas
para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Dios hizo un pacto solemne que nunca más iba a traer diluvio sobre la tierra, nunca más iba a destruir al mundo con diluvio. Entonces, si Dios había prometido no destruir al mundo, ¿por qué entonces Nimrod manda hacer una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo? A ver. Para poder ver desde allá arriba y controlar. Ajá, ¿qué más? Para llegar hasta donde está Dios. Interesante. Miren, vamos a leerlo. Ahora sí volvamos a Isaías, que estábamos leyendo hace un momento, y vamos a ver cuál era el plan del rey de Babilonia. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Versículo 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿A quién se quería hacer igual el rey de Babilonia? Al Dios Altísimo. Quería sentarse en el trono arriba de las nubes como si fuera Dios, para ser adorado como Dios. Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su sepulcro, en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto pisoteado. No serás contados con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad a sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten, no posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, el hijo y el nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizo y en laguna de aguas, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Está hablando contra Babilonia. Y dice: la voy a destruir, la voy a barrer. No van a crecer, no van a seguir llenando el mundo de ciudades, no van a poseer la tierra y no van a dominar la tierra. Yo les voy a borrar el nombre de ellos y de sus descendientes para siempre. ¿Saben por qué Dios habla tan fuerte?
porque este fue el plan del diablo para controlar al mundo, para dominar a todas las naciones, para poseer la tierra. El plan del diablo es dominar todo el planeta Tierra. ¿Y cómo lo puede dominar? Sencillo, con un dictador que controle todas las naciones, que las ponga bajo su dominio mundial y todo el mundo le tiene que obedecer a él. Y el diablo solamente necesita controlar a un hombre y ese hombre domina toda la tierra. Esa torre era para poner el trono de Nimrod. El trono del rey de Babilonia arriba de las nubes como si fuera Dios. Dice, me sentaré en lo alto por encima de las nubes y seré semejante al Dios Altísimo. Ahora, nosotros usamos este versículo para referirse a ¿quién? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿A quién? A Satanás. Lucero en hebreo se dice Luzbel y en griego se dice Lucifer, que es el nombre del diablo. Lucifero, Luzbero, lucero, quiere decir portador de luz. Eso era el nombre del ángel en el cielo antes de ser echado aquí a la tierra, como vimos ayer, cuando fue arrojado aquí a la tierra. Pero también es el que estaba detrás del rey de Babilonia. Y cuando Dios dice que va a destruir al rey de Babilonia y a sus descendientes, está hablando también contra el diablo, que es el que está detrás de él y lo maneja como si fuera un puppet, como si fuera una marioneta, un títere. Porque anoche vimos que todos los reinos de este mundo están manipulados por Satanás, que quiere lograr el control de toda la humanidad. Y aquí está hablando del diablo, pero está hablando del rey de Babilonia. Ahora, les cuento rápidamente lo que hizo Nimrod. En primer lugar, él se declaró rey y se declaró sumo pontífice de la religión de Babilonia. Una religión en contra de la religión del Dios del cielo, como ya leímos en la Biblia. Se levantó delante de Dios, haciéndose igual como si él fuera Dios. ¿Saben cómo se llama la religión de Babilonia? Se llama los misterios de Babilonia. Los misterios de Babilonia. Y los misterios de Babilonia se revelaban a los iniciados, a los que entraban en esa religión se les iban revelando paso a paso los misterios. Y cuanto más misterios uno conocía de Babilonia, más alto llegaba en el nivel de la religión babilónica. La religión babilónica, igual que la política babilónica, porque estaban unidas la política y la religión, tenía 33 niveles. En el nivel 33, lo más alto de todo, estaba el rey de Babilonia y los más allegados a él. Se les llamaba los caldeos. Los caldeos. Después venían los brujos, adivinos, los consejeros, y así distintos niveles. 33 niveles, por cierto. No se sorprendan que la masonería que domina el mundo hoy en día también tiene 33 niveles la masonería. No se sorprendan que la palabra masonería viene de masón. Y masón, ¿ustedes conocen el símbolo de los masones? ¿Nunca han visto un símbolo de masones? Si Betel puede, lo va a buscar por allí y lo va a poner en la pantalla. Me avisan cuando lo pone, el símbolo de los masones. Véanlo allí. Lo de arriba es un compás y lo de abajo es una escuadra. Es lo que se usa por un constructor. Y la letra G en el centro quiere decir el gran constructor. El gran constructor. Por cierto, allí en Génesis capítulo 11, donde leímos hace un momento, dice que dijo Nimrod: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Pero dice el versículo 3,
se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. En Babilonia se inventó el uso del ladrillo. ¿Saben lo que es ladrillo? En México le dicen paredes de tabique, ¿verdad? De ladrillo, el rojo, el que está cocido en el fuego. Hay adobe que no está cocido y hay ladrillo que está cocido en el fuego y luego hay bloques de cemento. Así se construye en el resto del mundo. Aquí en Estados Unidos, sobre todo en California, la construcción es de madera, es totalmente distinta. Pero allá en México y en todos los demás países se construyó con ladrillo o con bloque de cemento. O con adobe, el que no tiene dinero para ladrillo, ¿verdad? Con barro. El ladrillo fue inventado en Babilonia. Y una persona que construye con ladrillo se llama albañil en español. Pero ¿cómo se le llama a un constructor en inglés que construye con ladrillo? Mason. Se escribe M-A-S-O-N en inglés y se pronuncia Mason, pero es lo mismo que en español masón. Y por eso el símbolo de los masones, que es una sociedad secreta de la cual vienen los gobernantes del mundo, los reyes, los presidentes de las naciones, toda persona que llega al poder actualmente en el mundo, casi en un 99% pertenecen a la sociedad secreta de los masones o a la sociedad de los Illuminati, que son sociedades secretas, secret societies, sociedades secretas. Los masones tienen 33 niveles, igual que la antigua Babilonia. La torre de Babilonia tenía 33 pisos, la que construyó Nimrod. Y en el piso de más arriba estaban los caldeos. La palabra caldeo viene del idioma babilónico, caldeo, que quiere decir los colorados o los rojos. La palabra caldo quiere decir algo caliente, al rojo vivo. Y Caldea se le llamaba por los hornos de ladrillos que se veían en todas partes de la llanura de Sinar, hornos de ladrillo, y de noche se miraba el fuego y el ladrillo se pone rojo con el calor, y entonces se miraba todo eso y se le llamaba la tierra de Caldea, la tierra del fuego. Los caldeos eran los ayudantes del rey. Lean en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2. Dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y se le olvidó. E hizo llamar el rey, versículo 2:2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Los caldeos, los magos, los astrólogos y los adivinos eran la casta superior de Babilonia. Eran los que gobernaban junto con el rey, porque la religión babilónica está basada en la astrología, en la adivinación, en la brujería, en el espiritismo y en el culto a los muertos. Repito, la religión babilónica tiene su base en la brujería, en la adivinación, en la masonería, que tiene que ver con la brujería también, el hacer encantos o embrujos. Por ejemplo, de la antigua Babilonia viene la estrella de 5 puntas, y un brujo se para dentro de una estrella de 5 puntas para hacer sus embrujos o para hacer sus casts, ¿cómo se dice en español? Sus trabajos de maldad, pues. Se me va la palabra en español, pero
es como para maldecir o para hacer daño a otros. Cuando usted va delante de un brujo o de un hechicero para que le haga mal a otra persona, ¿ok? Eso se hace sobre una estrella de 5 puntas. Y eso viene de la antigua Babilonia. Y está basado en el lucero o la estrella de la mañana, que es el hijo del sol y la luna, y que es el dios Tamuz entre los babilónicos. Ahora, los babilónicos creen en la inmortalidad del alma. Dicen que cuando una persona muere, no muere, sino que el cuerpo muere, pero el espíritu sigue vivo en el mundo de los espíritus. Y cuando Nimrod murió, ascendió al cielo, según la doctrina babilónica, y tomó posesión del sol. Por eso los babilonios adoran al sol. Cuando la reina, la esposa de Nimrod, que se llamaba Semiramis, murió, ascendió al cielo y tomó posesión de la luna. Por eso los babilonios tienen como dios principal al dios sol, que gobierna en el cielo, y a la diosa luna, que gobierna en la noche. Y las demás estrellas se les llaman las casas del zodíaco, las constelaciones. Y cada constelación representa un momento en el año, porque el sol va pasando por todas las casas del zodíaco, y de ahí vienen los 12 meses del zodíaco, que son, no me los sé todos, pero Aries, Capricornio, Piscis, a ver, ayúdenme ustedes, Leo, Tauro, ahí están, ¿ok? Ahí están los símbolos del zodíaco, el sol en el medio, allá está Sagitario, allá está Capricornio, allá está Piscis, allá está Aries, allá está Géminis, los gemelos, Cáncer, estos Libra, Escorpio. Estos son los 12 meses del calendario babilónico y se usan para predecir el futuro, se usan para la adivinación, se usan para decirle o predecirle a la persona lo que le viene. Por ejemplo, dicen, tú eres de Capricornio, tu carácter es así, así, pero a ti te va a venir esto y esto y esto. No te conviene hacer esto porque Capricornio está en el cielo en tal y tal posición, no salgas de tu casa. Ahora sí es un momento bueno para el amor, y te van diciendo todo lo que tienes que hacer porque los astros rigen tu vida. Miren lo que dice la Biblia con respecto a esto. En el libro de Isaías, capítulo 47. Isaías 47 se titula Juicio contra Babilonia. No vamos a leer todo el capítulo. Ahora, usted puede pensar, bueno, ¿qué tiene que ver esto con todo? Oh, mis hermanos, estamos sentando las bases, amigos, para poder entender el libro de Apocalipsis, porque en Apocalipsis se habla mucho de Babilonia y se habla de la caída de Babilonia, y todo el capítulo 18 es la caída de Babilonia, pero tenemos que entender que es la caída de la religión falsa, que Dios va a condenar. Y aquí dice sobre Babilonia, todo el capítulo 47, dice en el versículo 10, te confiaste en tu maldad, diciendo nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los astrólogos, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti,
los astrólogos que te cuentan en qué mes naciste y te pronostican lo que te va a venir. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Dios va a destruir a todo lo que es la brujería, la adivinación, la astrología y también el espiritismo y el consultar a los muertos. Todo esto viene de la religión falsa. Ahora, hoy en día el diablo ha escondido esa religión falsa de muchas maneras. Millones de personas le rezan a personas muertas. Y no saben que se están metiendo en lo que la Biblia le llama abominación y la religión contra Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, dice el versículo 9, cuando entres a tomar posesión de la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero. Agorero es el que lee el ágora, o sea, el astrólogo, el que predice el futuro por el ágora. Ni agorero, ni sortílego. Sortílego es el que tira la sortija o el que tira las cartas para predecir o pronosticarte lo que te va a venir o para adivinarte. Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de delante de ti a estas naciones. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros, a psíquicos y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Así que Dios le llama abominación a esto. Fíjense, adivino, brujo, hechicero, mago, encantador, psíquico o agorero, y quien consulte a los muertos, espiritista. ¿Saben por qué? No solo porque es parte de la religión falsa, sino porque va en contra de lo que la Biblia enseña con respecto a los muertos. La Biblia dice que los muertos están dormidos y nada saben, y que no podemos entrar en comunicación con los muertos. Pero la religión falsa enseña la inmortalidad del alma y dice que las personas al morir solamente su cuerpo muere, pero el espíritu asciende al cielo. Y millones de personas hoy en día le rezan a los muertos. Les llaman los santos y dicen que están canonizados y que están allá en el cielo y les piden favores. Y eso es consultar a los muertos, que es abominación para con Jehová. Millones de personas acuden a la Virgen para que interceda por ellos y no saben que están consultando algo que viene del enemigo. Y entiéndanme bien, yo no estoy en contra de la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero que María pueda contestar nuestras oraciones, que María pueda escucharnos cuando María murió y está sepultada hasta el día de hoy. Eso es consultar a los muertos, que se le rece a los santos y se les pide favores, cuando la Biblia dice que los muertos nada saben. La aparición de la Virgen María es espiritismo y no es la Virgen María que se aparece. Son ángeles satánicos que se hacen pasar por los muertos.
Ahora ustedes están viendo cuán serio es todo esto y de dónde viene la religión falsa y por qué Dios le llama a esa mujer la gran Babilonia, la madre de las rameras. Apocalipsis capítulo 18 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes, los hombres de negocios de la tierra, son los mercaderes, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. La religión falsa, Babilonia, va a ser castigada, y todo aquel que sea partícipe de esas cosas va a ser destruido cuando sea destruida Babilonia. Por eso el mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Este engaño que ha engañado al mundo entero, porque todas las naciones están borrachas con estas doctrinas falsas de la antigua Babilonia. Y las resumo para poder terminar. El tiempo se nos acabó. No pudimos cubrir todo lo que es Babilonia, su origen. Pero miren, primera doctrina de Babilonia: que un hombre puede llegar a ser igual a Dios y gobernar como rey al mismo tiempo que como dirigente religioso. La unión de la política y la religión en un solo individuo. O sea, que la cabeza de la iglesia es al mismo tiempo cabeza de Estado. Es rey, pero es sumo pontífice. El rey de Babilonia se llamaba sumo pontífice de los misterios de Babilonia. ¿Saben cómo se dice la torre de Babel en idioma babilónico? Etemenanki. Y Etemenanki quiere decir el puente que une el cielo con la tierra. Etemenanki. Y el lugar donde estaba la torre se llama el Esagila. Búsquenlo en Google o búsquenlo en una enciclopedia. Esagila con G quiere decir la morada de los dioses. Esagila. Y Etemenanki, el puente que une el cielo con la tierra. ¿Por qué? Porque el sumo pontífice, sumo quiere decir lo más grande, y pontífice viene de la palabra ponto, que quiere decir puente, ífice, que quiere decir artífice. Pont, puente, ífice, artífice, que quiere decir constructor. Sumo constructor de puentes, porque el rey de Babilonia era el que unía el cielo con la tierra, y él era el puente entre el cielo y la tierra. Era el representante de Dios en la tierra, el vicario de Dios en la tierra, el sumo pontífice babilónico de la religión de los misterios de Babilonia. Esa es la primera enseñanza de Babilonia. La segunda enseñanza: la inmortalidad del alma. Cuando una persona muere, no muere, sigue viviendo en el mundo de los espíritus y llega a tomar posesión del cielo, asciende al cielo y gobierna desde el cielo. Por eso los astros gobiernan la vida de los seres humanos, porque son seres humanos que una vez vivieron en esta tierra, pero que al morir ascendieron al cielo y ahora rigen desde el cielo las cosas de los hombres. La inmortalidad del alma es la base de todas las religiones falsas.
La religión babilónica enseña que al morir, si la persona fue buena, va al cielo. Pero si fue mala, muy mala, va al infierno. Y si fue ni muy, muy, ni tan, tan, va al purgatorio, a un lugar donde debe pagar sus culpas de esta tierra para poder llegar entonces al cielo. Esa es religión babilónica. Pero hoy en día millones de personas creen en la inmortalidad del alma, creen en el sumo pontífice que une el poder político como jefe de Estado, de una nación que se llama el Vaticano, y al mismo tiempo es jefe religioso, sumo pontífice de los misterios de Babilonia. Solo llegamos a la primera bestia, que era el león, que era Babilonia. Después sigue una segunda bestia, Medo-Persia, y luego una tercera bestia, Grecia, y finalmente la cuarta bestia, Roma. Y de ahí viene el sumo pontífice romano. Pero todas tenían la misma religión que tuvo su cuna en Babilonia. Cuando Dios bajó a ver la torre, confundió las lenguas para esparcirlos por toda la faz de la tierra. Y aunque ya no se entendían entre sí, sin embargo, llevaron la misma religión por todas partes de la tierra. Por eso, en todas partes de la tierra, las religiones paganas, los griegos, los romanos, los asirios, los egipcios, los babilónicos, todos eran adoradores del dios Sol, de la diosa Luna, de los astros. Igual que aquí en América, los mayas, los aztecas, los toltecas, los incas en Sudamérica, todos adoradores del sol, de la luna y de los astros. Viene de la antigua religión babilónica. No solamente esto, los babilonios tenían un día principal de adoración. El primer día de la semana dedicado al dios Sol y el segundo día de la semana dedicado a la diosa Luna. Por eso, hasta el día de hoy en muchos idiomas, el segundo día de la semana se llama lunes, viene de la luna. Y el primer día se llama domingo, viene de Dominus, que es el nombre del dios Sol entre los romanos. Entre los babilonios se llamaba Marduk. Entre los egipcios se llamaba Osiris y la diosa luna Isis. Entre los romanos el dios Sol se llamaba Dominus, que quiere decir Señor. Por eso el domingo le llaman el día del Señor, pero no tiene que ver con el Señor Jesucristo. Es el día dedicado al culto al Dios Sol. En la Biblia, el día de Cristo, porque Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra, es el séptimo día, porque Él creó en 6 días el mundo y reposó en el séptimo día. El sábado es el día de Cristo como Dios creador, pero en la religión falsa, el primer día de la semana. No solo el primer día de la semana, se celebra el primer día del año. Cada primer hijo que nace es dedicado al Dios Sol, el primogénito. El primogénito de los animales era pasado por el fuego, era quemado. Todo eso viene de la religión babilónica. Vamos a hablar un poco más mañana al seguir la secuencia para entender lo que viene sobre el mundo. Porque, amigos, lo que estamos viendo es que esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos representa la historia de la humanidad, pero arriba de la bestia hay una mujer montada que representa la religión falsa, que ha dominado el mundo y ha engañado a todos los moradores de la tierra con las doctrinas falsas de Babilonia. Esta noche solamente vimos 3 de las doctrinas falsas. Hay 33 doctrinas principales que vienen de Babilonia y todas las doctrinas de la antigua Babilonia se han incorporado en lo que ahora se llama
la iglesia cristiana, apostólica y romana. De allí viene. Los misterios dolorosos y los misterios gloriosos vienen de la religión de misterio de la antigua Babilonia. La adoración a una mujer con un niño en sus brazos viene de la antigua Babilonia. La adoración a la diosa Ishtar con un niño en sus brazos. Todavía nos queda mucho más para ver. En esta noche, si tú has entendido lo que estamos tratando de ver en la palabra de Dios, porque la Biblia nos dice que este mensaje tenía que ser proclamado para desenmascarar a Babilonia y arrancar la venda de los ojos de la gente para que puedan ver a dónde está el engaño. Salid de Babilonia, pueblo mío, dice el Señor. Y el llamado del Señor es que salgamos de la religión falsa de Babilonia para unirnos con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, como vimos anoche, y tiene la fe de Jesús. Por eso Dios dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que al ir comprendiendo y adentrándonos en el origen de la religión falsa, podamos apreciar más aún a Cristo, a su palabra, a su verdad. Él es el único que puede darnos salvación. Fuera de Él no hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único que te puede salvar. Ninguna religión te puede salvar, ni menos la religión que te enseña las doctrinas de la antigua Babilonia. Quiere el Señor llevarnos a tomar la decisión correcta de seguir a Cristo y su palabra y no seguir doctrinas ni mandamientos de hombres. Vamos a ponernos en pie en esta hora. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, a través de Cristo, que Él selle este mensaje en nuestro corazón. Es cierto, ok. Me están diciendo que mañana no va a haber reunión aquí en este lugar. Nosotros alquilamos este edificio y los dueños se reúnen los miércoles, así que no pudimos conseguirlo para el miércoles. Pero el jueves estaremos de regreso aquí, el viernes nuevamente, y el sábado hagan planes porque vamos a estar desde la mañana, por la mañana y por la tarde, porque es nuestro último día de conferencias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre lo que vimos en esta noche? Algo que no entendió. Entonces no se puede consultar con eso de cáncer ni nada de eso. ¿Con eso de qué? Lo de cáncer, de Capricornio, porque hay muchas personas que nos preguntan, dicen que eso le ha ayudado mucho. Eso se llama el horóscopo o el ágora. La Biblia dice que es abominación para con Jehová y que van a ser quemados todos los que sigan esto. Es en contra del Dios verdadero. No tengamos nada que ver con lo que es la adivinación, ni con los psíquicos, ni con los que leen las manos, ni con los que tiran las cartas, los que leen la ouija, ni nada de esas cosas que es adivinación, porque es satanismo. De igual manera, los que consultan a los muertos, el espiritismo, los canalizadores o los psíquicos que te hacen venir el espíritu de alguien muerto. La Biblia dice que es abominación para con Jehová. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunta, discúlpeme. Sí. Hay algo que no logré entender cuando dijo Esagila. En sí, ¿qué es lo que quiere decir Esagila? La palabra Esagila se refiere a la zona de los edificios
de gobierno de la antigua Babilonia, que estaban en la parte norte de la ciudad. Y en el centro de ese complejo de edificios, que se llamaba esa zona, el Esagila, estaba el Etemenanki. Esagila en idioma babilónico quiere decir la morada de los dioses. En otras palabras, el rey de Babilonia, la reina y los que reinaban con ellos se llamaban dioses, porque vivían en la morada de los dioses. Y la torre en la cual estaba el templo del dios Marduk, el dios Sol, estaba el trono del rey de Babilonia, y esa torre se llamaba el puente que une el cielo con la tierra, el Etemenanki, el puente que une el cielo con la tierra. Y el sumo pontífice babilónico era el sumo pontífice porque era el puente entre el cielo y la tierra. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos entonces a postrarnos de rodillas para pedirle al Señor que nos bendiga al salir. Los que no puedan arrodillarse, inclinen su rostro allí donde están. Padre Santo y Dios nuestro, en esta noche te agradecemos por tu palabra, porque a través de ella podemos entender el origen de la religión falsa que ha dominado el mundo entero y las doctrinas de la antigua Babilonia. Ese vino de la fornicación de esta mujer que ha emborrachado a todas las naciones de la tierra. Señor, nos damos cuenta que hay un gran engaño que domina el mundo entero. Y nosotros te pedimos humildemente que nos ayudes a vivir de toda palabra que sale de tu boca, que nuestra guía sea tu santo libro, que no nos dejemos engañar con las doctrinas falsas de Babilonia. Si hay alguno aquí en esta noche, Señor, que ha estado quizás por tradición o porque así fue enseñado en las doctrinas de Babilonia, permite, Señor, que al abrir sus ojos y al comprender el gran engaño en que estaba, pueda tomar la decisión en esta hora de seguir a Cristo, de seguir su palabra, su verdad, de confiar en Él para su salvación y no en los seres humanos. Despídenos con tu bendición en esta noche y tráenos nuevamente el jueves para seguir estudiando aún más de tu palabra, para así comprender el gran plan que tú tienes para la salvación de tus hijos. Despídenos con tu bendición, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. No olviden llevar volantes para invitar a las personas. Y a pesar de que no tenemos reunión mañana, no se olviden que el jueves